Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Mi nombre es Juan Marcos de Puebla y el día de hoy me acompaña el pastor Israel Ruelas. No te preocupes. Israel, preséntate porque quizá hay gente que no sabe quién tú eres y necesita un poquito de introducción. Primeramente, muchas gracias, Chatito, por la invitación. Yo creo que, como decíamos, ya es un clásico el poder estar los dos juntos. Ya sé. ya se ha hecho un clásico. Yo soy Israel Ruelas. Yo soy pastor de Por Fe Andamos, una iglesia que ya lleva, gracias a Dios, 10 años. Este año cumplimos 10 años de estar al frente del ministerio y le damos gracias al Señor, que no ha sido sencillo, eso sí se lo podemos decir, pero gracias a Dios que Él es el que nos está impulsando a seguir adelante. Pero bueno, ¿cómo surge todo esto? Bueno, hace bastantes años, no muchos, Unos cuantos. algunos cuantos y varios kilos atrás, Muchos kilos. Israel y yo tuvimos la posibilidad de participar en un extinto programa de televisión. De ahí surgió como esta idea y recientemente empezamos otra vez a colaborar. Así es. Isra tuvo a bien invitarme a su página Por Fe Andamos en Facebook, que es donde estamos transmitiendo este tipo de mensajes, de llevar la palabra a través de este tipo de plataformas, y que de verdad ha sido una gran bendición. De esta primera invitación surgió la idea, hemos estado pimponeando. En redes sociales yo lancé una convocatoria y recibimos varias preguntas. Primera pregunta, así como tal, dice: ¿cómo frenar relaciones que hacen daño? Relaciones llamadas tóxicas, podemos encontrarlas en cualquier lugar, que podemos encontrarlas en el trabajo, en la escuela y lamentablemente dentro de las iglesias. Esta relación, híjoles, es difícil de poder combatir, chiquito, ¿no? Sí, y yo preguntaría, ¿qué entendemos por relación tóxica? Yo haría una distinción, yo dividiría una relación entre creyentes y una relación creyente-no creyente. Entonces, partiendo de ahí, una relación tóxica se da desde el momento en el que quizá tú te pones de novio o novia una persona no cristiana. Ahí ya el factor toxicidad se traduce en yugo desigual, claro. Es pecado, y entonces tristemente sí hay una influencia muy fuerte cuando hay un yugo desigual. También en cuestión de mentalidad, tal vez nuestros hermanos, hermanas jóvenes que están buscando a alguien, ¿no? Que van, no, es que no quiero buscar a los de allá afuera, pero dentro de las iglesias también hay yugos desiguales. Yo hablaría la visión. Yo tengo un llamado de parte de Dios a servir y no voy a poner de novio con otro creyente dentro de la iglesia que quizá solamente va una vez al domingo y no está involucrado en la iglesia. ¿Sabes qué va a pasar? Me va a arrastrar. Así es, tarde que temprano. Tristemente tendría que ser al revés, pero en la práctica, y tú como pastor lo has de ver más frecuentemente, así es al contrario, es la persona apática la que roba, absorbe, claro, a la persona que inicialmente estaba metida. Hemos visto muchos jóvenes que antes de ser novios y antes de tener estas relaciones tóxicas, trabajaban en la iglesia, trabajaban muy bien para el Señor, se vuelven novios dentro de la misma iglesia, los dos cristianos, y de momento, ¡pum!, bajaron. El Señor nos dice: no te unas en yugo desigual. En lo que tú dices es la visión. Yo creo que parte de lo que tenemos que entender, en qué visión te vas a juntar, con qué tipo de gente te vas a juntar, para evitar este tipo de daños. Yo le diría a la persona que mandó esta pregunta, primero, como seres humanos no tenemos la capacidad de cambiar absolutamente a nadie. Quien cambia es Dios, el Espíritu Santo, y cuando tú dejas que la palabra de Dios transforme, como dice Pablo, tu mente, tu entendimiento, entonces se produce un cambio. Y eso es lo que tenemos que recordar, Israel, que el Evangelio cambia, el Evangelio debe de cambiar. Pablo en la carta a los Romanos es muy enfático en decir: ustedes eran esto, pero ya no lo son. Entonces, si tú estás metido en una relación tóxica, amén de lo que tú pienses, yo creo que primero sería ponte a orar para que el Señor, uno, te muestre a ti qué tú estás haciendo mal, porque a veces esa es otra, creemos que estamos en una relación tóxica y le echamos la culpa a la otra parte, pero tal vez los tóxicos somos nosotros, ¿no? Exactamente, sí. ¿no? Y no, pero es que yo soy un pan de Dios, yo soy un santo. Bueno, híjoles, a ver, ve con un amigo que te conozca o ve con tu autoridad espiritual y dile: oye, en esta situación, en esta relación, ¿cómo le ves? Sí, tienes toda la razón, Chachito. El que nos mandó la pregunta se llama Víctor Martínez. Es importante esto, como dice Chacho, no podemos cambiar a las demás personas. Si estando entre amigos es difícil a veces la situación o la fricción por tanto tiempo, muchas cosas que hacemos. Ahora imagínate las personas que no se guían con nuestra visión al final de cuentas. Hay un versículo que quiero compartirles en Proverbios 27:6. Dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece.
aquí nos dice la palabra, también entre amigos hay heridas. Es difícil el poder llevar relaciones de... Y es que mientras seamos seres humanos, Claro, siempre va a haber fricción. va a haber fricción. Siempre. Lo hubo desde el inicio de la creación hasta nuestros días. Exacto. Caín y Abel, a pesar de que eran hermanos, algo sucedió que los llevó a competir. Y esta competencia no sana derivó en un asesinato. ¿Cómo salgo de una relación tóxica? Primero pregúntate qué estoy haciendo yo y qué estoy aportando yo a la relación. Ahora, si tú eres el que está siendo víctima de una relación tóxica, entonces pregúntate qué te mantiene ahí. O sea, porque hay algo que se rompió en ti, en tu interior, que te hace creer que esa persona es la única, o esa relación, y que si la dejas de tener, tu vida se derrumba. La verdad es que no, la vida no se va a derrumbar. Así es. Fíjate, Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces ahí nos está diciendo la palabra del Señor, fíjate con quién te juntas. Tú mismo puedes parar este tipo de relaciones fijándote con quién te juntas. Dependiendo de quién te juntes es tu fuerza. Yo no lo entendía en ese momento, pero es cierto. Dependiendo de la gente que te rodees, va a ser tu fortaleza. Entonces, tenemos que ver con quién nos estamos relacionando. Y no porque sea mala la otra persona, como tú dices, sino tal vez nuestra visión no es la misma. También yo te diría, ponte a orar, porque se necesita mucha fuerza para salir de un lugar que te hace daño. Ahora, yo pienso, el pueblo de Israel, hubo una sequía y José, un israelita que obtuvo una posición relevante en el gobierno egipcio, cuando viene la hambruna, él migra con su familia, con el correr del tiempo, crece y se vuelve muy grande. ¿Qué pasa? Lo que en un inicio, una relación de ayuda, una relación filial, una relación de apoyo, egipcios israelitas, que funcionó, derivó en una relación de yugo en el cual Egipto esclavizó a los israelitas, y esta situación perduró por 400 años. No fueron 4 días, no 40 años, 400 años de una relación tóxica entre varias generaciones. Y la Biblia dice, el clamor del pueblo subió, y Dios se acordó de la promesa que había hecho a su pueblo. Por eso te digo, ora. Lo primero es ora, es decir, Señor, ayúdame a salir de esta relación, de esta situación. ¿Qué es lo que yo hice mal? Porque puede ser que tú estás quizá hay algún pecado oculto, algo que se rompió, que te hace creer que sin esta relación no vales nada. Mentira, tú vales y vales la sangre de Cristo, porque Cristo murió por ti, entonces tienes valor, y Dios va a mandarte un Moisés. De una u otra forma, Dios va a mandarte un Moisés. Quizá ya está a tu lado, quizá es un líder, quizá es un amigo creyente, quizá es tu pastor, quizá ya está ahí. Solamente tienes que tener los ojos abiertos para poder identificar a tu Moisés y dejarte guiar por él, porque esa es otra. Cuando Dios le dice a Moisés, sácalo, dice, bueno, voy a ir, y que ellos me van a decir, ¿sí? Y sucedió. ¿Sí? Llega Moisés y dice, Dios me envió a... Ay, ¿qué pruebas tenemos? ¿Quién te mandó a ti? Claro. Y ahí es cuando Moisés da la respuesta que Dios le dio. Claro. Yo soy, me envía. Y fíjate, al final de cuentas, el mismo pueblo hebreo estaba tan acostumbrado a esa relación tóxica que dijo, mejor, en vez de morirme aquí, es preferible regresarme a Egipto. Entonces, mucha gente está acostumbrada a esa relación tóxica, que cuando se sale de esa relación, vuelve una vez más. Y es un proceso. Mencionaste algo interesante. El proceso no fue fácil, porque tuvieron que vagar en el desierto. Ahí... Claro. Estos decían, ¿qué hacemos aquí? Mejor nos hubiéramos quedado en mi relación tóxica. Y yo imagino a Moisés diciendo, oye, espérate, Dios nos dio una promesa, nos prometió llevarnos a una tierra donde fluye leche y miel. O sea, es un proceso, no se da de la noche a la mañana. Entonces yo te diría, si tú estás en una relación tóxica, aférrate a la promesa de Dios, porque Dios te va a sacar de Egipto, vas a pasar por un desierto, pero al final del día vas a llegar a tu tierra prometida, que es una relación sana, pero también tu actitud importa. Parte de ello es cambiar tu visión, como dices, renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos tanto en esa relación tóxica que creemos que ya sí es la vida, cuando Dios nos llamó a paz. Entonces ese es un punto importante. ¿Cómo yo reflexionar si estoy en una relación tóxica cuando ya no se vive paz? Cuando no está Dios ahí, porque Dios es Dios de amor. Y cuando ya no hay amor, ahí Dios está avisando, hey,
está pasando algo. Entonces, renovar nuestra mente, como dices tú, ¿en qué le estoy regando yo? ¿Qué puedo cambiar mi entorno? Porque al final de cuentas está en nuestras manos. Y yo quiero decirte, a ti que nos ves, hay solución. Solamente confía en Dios, no te desesperes, Dios va a hacer una obra maravillosa. Ahora, vía Twitter, Martincillo, @mchava22, mandó una pregunta, dice, me gustaría saber cuál es su posición acerca de los dinosaurios. Como cristiano tengo la duda de ellos, ya que nadie suele hablar del tema. Aunque tengo la teoría de que Dios solo nos habla de cosas que podemos entender, ¿tú qué crees? Arráncate de tu ronco pecho, papá. Mira, no podemos decir que no existieron porque están los huesos, en pocas palabras. Es algo que existió. Dios creó este tipo de animales. Los científicos dicen, ellos vivieron mucho antes del ser humano, que no coincidieron, digamos, históricamente hablando. Pero sí, no es que Adán se escondía del tiranosaurio Rex. Está complicado, ¿no? Entonces es difícil el poder decir esto, digamos, pero cuando está hablando de Juan 1.1 a Juan 1.2 pudieron pasar mucho tiempo. Sabemos que, lo platicábamos la otra vez, Dios es atemporal. Yo creo, hubo dinosaurios que sí vivieron con el ser humano, nos lo habla Job. Nos habla de un ser muy grande, enorme, llamado Leviatán, un ser marino que era enorme y que Job lo vio. Ahora, hay que entender que el libro de Job fue el primer libro escrito, aunque tal vez aquí en la Biblia históricamente hablando. Aquí en la Biblia, es Génesis el primero que nos aparece, pero históricamente hablando fue Job el primer libro escrito de la Biblia. Y empieza a narrar de este tipo de monstruos. Yo creo, cuando llegó el diluvio, no pudieron caber muchos animales, que Dios empezó a extinguir este tipo de monstruos, pero hasta el día de hoy hay algo muy interesante, Chachito. Nos dicen que en el fondo del mar un porcentaje muy pequeño hemos descubierto, pero yo creo que no es de que en este momento la cuestión evolutiva como la vemos. Yo creo que de esa manera sí existieron los dinosaurios porque tenemos los huesos, tenemos todo, pero yo creo que a partir de lo que fue el diluvio en adelante fue otra cosa. Yo personalmente, al igual que tú, creo que sí existieron porque pues ahí están los huesos, no podemos decir que no. Exactamente, no como estamos mensos, ahí está. Pero ahora hay otra postura que nos dice que entre Génesis 1.1 así es y en Génesis 1.2 1.3 pasaron muchos años. Porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así es. No tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Hay una corriente dentro de la teología cristiana que sostiene que esa fue la época de los dinosaurios. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 sostienen que pudo haber habido millones y millones de años, que es lo que tenemos geológicamente pruebas de que la Tierra es muy vieja. Los dinosaurios se extinguieron con la caída de Lucifer. Cuando Lucifer es expulsado del cielo y lanzado a la Tierra, vino y trajo el caos. Por eso es que la Tierra no tenía forma y estaba cubierta en oscuridad. Porque el argumento es, no tiene mucho sentido que Dios haya creado algo desordenado. Claro, porque no lo hace de esa manera. Porque no lo hace de esa manera. La rebeldía y la caída de Lucifer a la tierra fue lo que pudo haber eliminado la existencia de los dinosaurios. Ahora, ¿qué hacemos con los reptiles? O sea, los reptiles son descendientes directos de los dinosaurios. Entonces, sí hay cierta correlación con este gran monstruo que es el Leviatán. Yo todavía no estoy 100% seguro si el Leviatán es un dinosaurio o es una figura que representa un demonio. Ahora, también ahí la discusión es amplia y todavía los académicos, los estudiosos y los teólogos no se ponen de acuerdo. Y no vamos a sacar ahorita, yo creo que inventar el hilo negro. Exactamente, pero contestando la pregunta, yo creo que sí existieron, en algún momento existieron. Y que fue en un determinado momento que Dios los creó. Pero es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo quiero invitarte a que si tienes preguntas o te gustaría que hablemos de un tema, puedes hacerlo llegar vía Twitter, @chacholepuona, Facebook también es @chacholepuona y puedes hacer hashtag Pastor Juanito y vamos a irlo comentando en futuras emisiones. Fíjate, esta pregunta está muy buena. Nos la puso
Evita Morales. Dice, ¿por qué hay tantas denominaciones? El cuerpo de Cristo es el más fraccionado. Tiene toda la razón. ¿Quién empieza, tú o yo? Mira, Échale. no todos estaban muy de acuerdo en cómo se hacía la Santa Cena. En ese tiempo, en 1529 más o menos, Ulrico Zwinglio estaba hablando con Lutero. ¿Quién es Zwinglio? Es el líder de la Reforma Suiza. El significado de la Santa Cena no lo compartían todos. Entonces se cree que históricamente ahí empezaron ciertas divisiones en cuestión de creencias, porque como denominación como tal es la alusión o el nombre de identificarnos. Al final de cuentas somos un mismo cuerpo, pero hay ciertas iglesias que creen en ciertas cosas de la Biblia que otros no. Por eso están bautistas, metodistas, pentecosteses, presbiterianos. Yo lo veo no como una forma mala, porque al final de cuentas todos tenemos cierta visión de las cosas, que tenemos que tener algo en común todas estas denominaciones, ¿no? Primero que Jesucristo es el Señor, para mí es parte del proceso. Lo decía Pablo, ¿no? Algunos somos ojo, somos oído, somos boca, somos pies. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Por la simple y sencilla razón de que somos seres humanos imperfectos. Y nuestro entendimiento de lo que la Biblia dice a través de la historia ha diferido. Y como somos seres humanos, no nos gusta mediar. Entonces, ¿no te gusta como yo pienso? Me voy. Claro. No nos ponemos de acuerdo, me voy. Fracturamos, dividimos. A mí me gusta explicarlo de la siguiente forma. Imagínate un padre que tiene 5 hijos. Los 5 son sus hijos, claro, pero cada hijo tiene una forma particular de ver y única, claro, de vivir, ¿no? De acercarse, de relacionarse con su padre, de expresar el cariño hacia su padre. Inclusive lo podemos ver hoy en día. Si tú le preguntas a 2 hermanos, ellos van a tener una visión completamente diferente de la figura paterna. Así es. Porque cada uno se va a identificar de forma diferente exactamente con su padre. Ahora, la realidad es una. Según la Biblia, todo aquel que confiese a Jesucristo como Salvador, todo aquel que ha sido sujeto de la regeneración, que ha nacido de nuevo, forma parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Cómo tú expresas es diferente. Así es. Y también hay práctica, seamos sinceros. Claro, es que al final de cuentas lo que nos separa son fundamentos doctrinales, también cuestión de adoración, pero al final de cuentas somos hermanos. Un ejemplo también, dentro de la misma organización de la iglesia, hay algunos que toman solamente como pastor, otros un concilio. Es el mismo punto. O sea, como yo estoy entendiendo, hay denominaciones que no creen en pastores, se llaman a sí mismas asamblea, y el cuerpo gobernante es un concilio de ancianos que regulan la vida dentro de la iglesia. Así es. Que no tiene nada de malo, gloria a Dios por esas congregaciones, pero también tenemos el otro extremo. Yo creo que hay que buscar un equilibrio. Mientras la verdad escritural sea predicada, Cristo sea proclamada, la salvación por fe en Jesucristo sea declarada desde el púlpito, se invite a la gente a no conformarse, a vivir vidas santas, vidas de entrega, eso es lo que importa. Realmente es secundario si tú danzas o no danzas en la iglesia. Así es. Si tú levantas las manos o no levantas las manos. A mí me gustó mucho una definición que dio una vez Marcos Witt, hablando sobre por qué algunos danzaban, otros no. Y él lo veía como una orquesta. Dice, puedes imaginarte que tal vez los bautistas son violines, son los que llevan lo fino de la palabra, pero también tienen que existir las trompetas, ¿no? Para cuando sea el ruido. Ahí están los pentecostales, el chelo, no sé, los presbiterianos, ¿no? Pero al final de cuentas todos formamos la orquesta. Es que los presbiterianos no aplauden. Hacen su pañuelito. Y al final de cuentas todos formamos esa orquesta. A mí me gustó mucho esa definición. Que siempre yo lo llevo a la palabra, mis hermanos. Filipenses 2:2 dice, contemplad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Que al final de cuentas nos una lo que tú dices, la sangre de Cristo. Eso es lo fundamental. No es ver mal a los bautistas, cuando yo no soy bautista, ¿no? Ni criticarlos, ni satanizarlos, no decir que esta es mi verdad, no, esta es la forma en que realmente se adora a Dios, porque desde que está Jesucristo aquí en la tierra, ni se ponían de acuerdo, ¿no? De que es que unos me adoran en el monte, otros me adoran en el templo. Desde ese momento no se ponían de acuerdo, pero lo que nos tiene que unir al final de cuentas es la sangre de Cristo. A ver, señores, la sangre de Cristo es la que nos compró. Así es. El bautismo en el Espíritu Santo es el que nos ingresa o nos injerta en el cuerpo de Cristo.
nos identifica como miembros de la misma familia. Hay un sello, nos habla del sello del Espíritu. Así es. Efesios dice que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual garantiza, ¿qué garantiza? Que esta unión. En un día, exactamente, y que en un día postrero, en un día futuro, vamos a pasar la eternidad con Dios. Y juntos, ¿no? Y juntos. Así que si tú eres bautista y te cae mal tu hermano pentecostal, hay que acostumbrarse. Tengo una noticia, en el cielo Dios te va a poner tu casa al lado de un pentecostal. Ojalá, hay que amarnos entre nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús mismo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos. Claro. Sí, se aman a unos a otros. Ahí está la clave. Esa es la unidad. Esa es la unidad. No es de que, no es que él hable en lenguas y yo creo que, yo soy dispensacionalista y creo que ya no hay. Creo que ya no hay lenguas. Bueno, esa es tu formación, tu escuela teológica. La verdad sea dicha, hermanos tradicionales. Tenemos nosotros una teología hermosa y tenemos una teología muy bien fundamentada. Habemos quienes nos gusta mucho lo que escribió Louis Perry Schaeffer, que es un teólogo conservador, pero también nuestros hermanos pentecostales tienen su teología sistemática sustentada y es hermosa, fundamentada, su forma, y también es hermosa. Entonces, yo personalmente creo que sí hay espacio para las dos teologías, una teología conservadora y una teología más liberal, y por liberal me refiero más pentecostal, más inclinada hacia el carismatismo y pentecostalismo. A la gente no le importa eso. A la gente lo que le importa es cómo estamos reflejando a Cristo y cómo estamos amando. Exacto, porque así dice la palabra que así conocerán allá afuera que son mis discípulos, ¿no? Que son mis hijos, como cuando se amen unos a otros. Exactamente. Entonces, o sea, es como, por ejemplo, quizá no tiene nada de bíblico lo que voy a decir, pero piensa en el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, afuera la gente no tiene ni por qué enterarse de la problemas que hay entre bautistas y pentecosteses, ¿no? Al final de cuentas, pero somos un solo cuerpo y hay que amarnos. Y hay que amarnos. Bueno, mi Isra, tenemos otra pregunta. Es una pregunta compleja. Dice, ¿por qué en el libro de Judas se hace referencia al libro de Enoc y este es apócrifo? Judas 1:14. Dice, igual estoy mal en creer que se refiere al libro de Enoc, pero si no está hablando de ese libro, entonces, ¿en qué se basa? Este versículo dice lo siguiente: Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos, o miriadas, dice la versión 60. ¿Qué habría una alusión, si estoy entendiendo bien la pregunta, por qué habría alusión a un texto apócrifo en un texto que pasó el estándar? Mira, tenemos que entender esto. Hay algunos libros que sí no pasaron el estándar canónico. Un ejemplo es el libro de los Macabeos. Es un libro histórico, como tal, ¿no? De esta revolución israelí, que no tiene tal vez tanta referencia a la cuestión bíblica, por eso no se puso en cuestión canónica. Que yo creo que los libros que están puestos en la palabra son los que Dios así diseñó para poder entender, y no necesitamos más. Hay cosas que, como bien dices, no necesitamos más. Lo que Dios quiso que supiéramos ya nos dejó revelado. Y ahora sí hay una verdad de que Dios utiliza personas, situaciones, quizá que no entendemos. Y contestando tu pregunta directa, Andrés, no estás equivocado. Sí es una alusión directa al libro apócrifo de Enoc. Los estudiosos siguen sin ponerse de acuerdo en cuanto a el porqué de esta alusión. La profecía prácticamente concuerda con el sentir general de la Escritura con respecto a que la segunda venida va a venir con todo su esplendor, con toda su gloria, con una población grande de ángeles. Si tienes alguna pregunta o te gustaría que abordáramos algún otro tema en este espacio, por favor no dudes en hacérmelo saber. Puedes hacerlo directamente en mis redes sociales. Solamente búscame como @chacholecuona, ahí me vas a encontrar. Utiliza el hashtag Pastor Juanito y ahí mandas tu pregunta, y con gusto vamos a buscar la forma de que Israel nos acompañe de una forma más regular. Pues bueno, me dio muchísimo gusto saludarte. Irra, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Chachito, es un placer estar contigo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengas un muy bendecido día.